Vamos a continuar con el tema de las crisis, ¿verdad? Ya, Justin, sí. De la crisis. Vámonos, por favor, a la página 86 de nuestro libro físico. Ok. ¿En qué página, profe? Página 86. Gracias, profe. Página 86. Listo. Muy bien. Ahorita que vamos a trabajar con lo que es la crisis de crisis. Recuerden que cuando ocurre la crisis del cacao, ¿sí? ¿A qué se debió la crisis del cacao? Chicos. A que el cacao porque el cacao Se estaba se pudriendo. estaba reproduciendo muy rápido. Ajá, pero hubo una crisis con el cacao. ¿Qué pasó con eso? Hubo una guerra en El cacao tenía un bicho que se llama el palo de escoba de bruja. La monilla y la escoba de bruja. Y la Exactamente, escoba de ¿verdad? bruja. ¿Y qué pasó cuando el cacao empezó a disminuir? ¿Qué pasó con la economía? Muchos productores fueron a la guerra y los Ya va, escuchen, trabajadores escuchen. Para murieron. ustedes poder hablar, tienen que levantar la mano, ¿cierto? Rodovaldo. Según lo que yo había entendido y de lo que me acuerdo, también una de las razones por las que se disminuyó el cacao era porque había una guerra en Europa, según lo que... Exactamente, había una guerra en Europa. De ahí viene todo. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba esa guerra? Justin. Rommel. La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. Entonces, de aquí vamos a partir, de la Primera Guerra Mundial. ¿Cierto? La Primera Guerra Mundial más o menos se data del año 1914 al año 1918. Quiere decir que tuvo una duración de 4 años, donde gran parte de los países europeos, ¿sí?, tuvieron que ver en esta guerra. Ahora, cuando empieza la crisis del cacao, ¿sí?, que empieza a disminuir la parte económica por todo lo que venía aconteciendo, y aparte de eso, que la Primera Guerra Mundial tuvo mucho que ver en la parte de exportación del cacao hacia otros países, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estaban cerrados los pasos para poder llevar el cacao de un sitio a otro. Obviamente, a partir de que el cacao se fue estancando, se fue dañando por las plagas que le cayeron, ¿cierto? La economía empezó a disminuir. Ahora, ocurre la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Y cuando es la Primera Guerra Mundial, es incalculable las millones de vidas que se pierden en esta guerra, ¿sí? Habían muertos, había muchos heridos.
¿Qué pasa? Que participan muchos países en esta guerra mundial. Generalmente, recuerden que Rusia era uno de los primeros países que estaba inmerso en esta guerra mundial, es decir, la Unión Soviética. Sí, estaba Alemania y todos los países fronterizos con Alemania, ¿verdad? ¿Qué pasaba? Cuando la Primera Guerra Mundial, muchos países querían tener el dominio total, querían ganar. Obviamente se fueron probando nuevos armamentos, por lo menos gases letales, ¿sí? Armas letales que ayudaran de cierta manera a poder ganar la guerra. Entre estos tenían el gas mostaza, tenían los submarinos, tenían los tanques, tenían las trincheras, ¿sí? ¿Qué sucedió? Que con esta Primera Guerra Mundial en Rusia, los zares, que eran las personas que mandaban, fueron derrocados y empezaron a surgir nuevos líderes socialistas que querían tratar de llevar las ideas que ellos tenían, las ideas socialistas, a otros continentes, a otros países, no solamente en el continente europeo, sino poder de ahí que salieran, ¿sí? Que se expandieran, que tocaran nuevos horizontes. ¿Qué pasa con esta Primera Guerra Mundial y qué ocurre aquí en Ecuador? Si ustedes observan la imagen, hay 3 imágenes en su libro, ¿verdad? Podemos ver qué pasa, que aquí a Ecuador llegaron ideas europeas. Las injusticias deben ser dejadas atrás, no más pobres ni más ricos. Estas ideas son socialistas. Así se habla, somos los jóvenes los que llamamos a cambiar las cosas. Ya esto era una idea socialista, ya no querían más ricos, sino que querían que los pobres salieran adelante. Fíjate tú, esto yo no va a dar más para mandar a los niños a estudiar a París. No, venderé la hacienda para poder pagar a los peones. Sin sueldo, sin trabajo, sin tierra, pero mi familia no espera. Fíjense qué es lo que ocurría con esta crisis, qué era lo que estaba sucediendo. La economía estaba bajando. Fíjense, el cacao había bajado de 29 centavos de oro a 9 en el mercado internacional. El gobierno volvió a devaluar la moneda. ¿Qué sucedió? Que perdió 20 centavos. ¿Sí? 20 centavos. Imagínense la cantidad de dinero que perdía Ecuador con esta crisis interna. Entonces, fíjense que la cantidad de dinero que se empezó a perder, aunque ustedes lo vean muy poquito allí, obviamente el cargamento o las grandes cantidades de cacao que se podían sacar de Ecuador a otros países, eso se vio limitado, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que a raíz de esta crisis interna, en la parte política empezaron a surgir nuevos sectores, como lo eran los sectores medios, es decir, las personas que no eran ni ricos ni eran ni pobres, sino que estaban en un estatus medio, ¿cierto? Que tenían ciertas capacidades económicas. Ellos empezaron a surgir, a tener una proliferación en el auge político y obviamente los trabajadores. Es decir, ¿quiénes se pronunciaban? Los que estaban en la parte media y los que estaban en la parte de abajo, que eran los trabajadores. ¿Qué pasa? Que la provincia que tuvo más auge con esta crisis interna fue Guayaquil. ¿Sí? ¿Qué sucedió ahí en Guayaquil? Fíjense que el 15 de noviembre de 1922
salen los trabajadores a exigir ciertas fíjense, dice, exigimos contrato de trabajo, seguridad contra accidente, exigimos jornadas de 8 horas. ¿Cuáles eran las peticiones de estos trabajadores en el año de 1922? Que fueran 8 horas diarias de trabajo porque tenían muchas, que se le aumentaran los sueldos, que la semana laboral tuviera 6 días, porque trabajaban de lunes a lunes, es decir, los 7 días a la semana, y que se les otorgara una estabilidad laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos tuviesen la capacidad de sentirse seguros en el trabajo, que no lo fuesen a votar por alguna u otra circunstancia. ¿Sí? Juan, la cámara. Desde octubre, fíjense, los trabajadores ferroviarios, que eran de los trenes, los del puerto, que eran los que estaban con los barcos, y los obreros de la Confederación Obrera del Guaya demandaban mejores condiciones de vida. Es decir, hubo una aglomeración de trabajadores para poder hacer exigencias en la parte benéfica hacia ellos. Sí, recuerden que todo esto estaba ocurriendo por la crisis del cacao. Obviamente ya ellos tenían repercusiones porque obviamente la economía estaba bajando y a quienes les afectaba. Les afectaba obviamente a los ricos, pero más le afectaban a los que estaban por debajo, a los trabajadores. ¿Sí? Fíjense, esta tarde del 15 de noviembre el pueblo entero se ha movilizado. Están acercándose a la gobernación de Guayas en respuesta a la convocatoria hecha en días anteriores. La gente ha salido masivamente mientras llevamos adelante esta transmisión de radio. ¿Pero qué pasa? Oh, están disparando sobre la masa de gente. Hay gente caída. ¿Qué está pasando? ¿De dónde viene la orden? Huyamos. Entonces, fíjense qué sucede. ¿Qué sucede? En noviembre los trabajadores salen a la calle, ¿verdad? Este movimiento se extiende por toda la ciudad. Se unen los trabajadores de fábrica, los artesanos y los constructores. Obviamente, estas personas que se están uniendo eran los que más fuerza tenían en ese tiempo, porque recuerden que en ese tiempo lo que eran los artesanos, los que trabajaban en las fábricas y los constructores eran los que movían la parte, aparte del cacao, lo que tenían mayor auge, ¿verdad? Que era la construcción. Fíjense, se formó una multitud de 30.000 personas que avanzaban de forma desarmada, es decir, no tenían armas. ¿Qué sucede? Que el ejército y la policía empezaron a disparar. Obviamente, se registran 94 muertos, fíjense, de los cuales son 80 hombres y 14 mujeres, y 200 heridos. Obviamente la cifra no fue muy alta, pero sí repercute porque eran 30.000 personas que estaban marchando de forma pacífica, exigiendo sus condiciones, exigiendo una mejor calidad de vida. Fíjense que esto lo habíamos visto anteriormente. ¿Qué pasaba para ocultar los cuerpos? Los arrojaban al río o al zanjón del cementerio general. ¿Sí? Fíjense que por eso hay el tema de las cruces sobre el agua. ¿Cierto? Muy bien. Esto es lo que sucedió en ese tiempo por la Primera Guerra Mundial. Ahora, nosotros vamos a realizar lo siguiente. Vamos a tener una visión más clara realizando una investigación de unas preguntas para poder tener una visión mucho más homogénea, mucho más centrada a lo que estaba ocurriendo aquí. ¿Por qué? Porque en la próxima clase nosotros vamos a hablar sobre la Revolución Juliana, que tiene mucho que ver con este tema, ¿de acuerdo? Entonces copien allí las preguntas. Recuerden, pueden copiar las preguntas en una hoja aparte para después vaciarla en su cuaderno de forma ordenada. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasa? Que en ese tiempo los comunistas, ¿verdad? Eran los que tenían el auge. Y obviamente ese comunismo trae como a colación, como una raíz del socialismo. Obviamente en ese tiempo Ecuador no estaba a favor de eso. ¿Por qué? Porque ellos tenían unas ideas a favor del pueblo.
¿Y qué hacían? Que los ricos, los millonarios, los que tenían gran auge económico, estaban en contra de eso. ¿Qué sucede? Que cuando comienza la Primera Guerra Mundial y empieza toda esta crisis, fíjense que a Ecuador viene un gran oleaje europeo de convicción comunista socialista, ¿sí? A tratar de cambiar la mentalidad de los ricos, es decir, que no hubiese tantos ricos, sino que los pobres dejaran de ser pobres. Ese era uno de los lemas comunistas. Sí, pero por eso lo vamos a ver ahorita. Entonces copien allí la primera pregunta. ¿Está bien, profe? ¿Qué es una guerra mundial? ¿Qué es una guerra mundial? ¿Qué es una guerra mundial? Número 2. ¿Qué es una revolución comunista? ¿Qué es una revolución comunista? Número 3. Presidente, negarse a firmar una ley. número 2, por favor. La número 2 dice, ¿qué es una revolución comunista? Recuerden que las preguntas en el qué, en el cómo, en el cuándo, en el cuál, lleva acento ortográfico. Y cuando es pregunta, lleva signo de interrogación de apertura y signo de interrogación de cierre. Por supuesto. ¿Sí? No puede haber una pregunta que sea directa, sino signos de puntuación correspondientes. La número 3, ¿cuál es el origen del comunismo? ¿Cuál es el origen del comunismo? ¿De qué, profe? ¿Cuál es el origen del comunismo? Número 4. ¿Cuáles son los elementos básicos del comunismo? ¿Cuáles son los elementos básicos del comunismo? ¿Cuáles son los elementos básicos del comunismo? Número 5. ¿Qué diferencias hay entre un régimen comunista, un régimen comunista, uno democrático? ¿Qué diferencias hay entre un régimen comunista, uno democrático y uno capitalista? ¿Qué diferencias hay entre un régimen comunista, uno democrático y uno capitalista? Número 6. ¿Quiénes son los precursores del comunismo?
¿Quiénes son los precursores del comunismo? ¿Quiénes son los precursores del comunismo? Número 7. ¿Qué es el capitalismo? ¿Qué es el capitalismo? ¿Qué es el capitalismo? Repito la pregunta. ¿Qué es una guerra mundial? ¿Qué es la revolución comunista? ¿Cuál es el origen del comunismo? ¿Cuáles son los elementos básicos del comunismo? ¿Qué diferencias hay entre un régimen comunista, uno democrático y uno capitalista? Y la última, ¿quiénes son los precursores del comunismo? Pueden hacer esa investigación, chicos. Profe, Se le faltó los 7, que sí, le faltó las 7. Ya va, que no escucho. Muchas personas hablan y no escucho. Le faltó Tienen las que 7. levantar la mano. Dime, Bianca. Aileen y Juan les decía que le faltaba la séptima, que es el capitalismo. ¿Qué es el capitalismo exactamente? ¿Qué es el capitalismo? Perdón. ¿Qué es el capitalismo? Eso es todo, chicos. Eso es lo que tienen que empezar a investigar. Obviamente se lo puede investigar en la web, ¿cierto? ¿Qué van a hacer? Que usted va a investigar y va a copiar la respuesta acorde a la pregunta. No quiero algo inmenso, quiero algo sintetizado, es decir, lo más concreto, lo más importante. Yo te estoy preguntando de qué color son los zapatos y tú me tienes que decir, son marrones. No me tienes que decir, bueno, tienen suela negra, son marrones, tienen unos cordones, se utilizan. No. Si yo te pregunto algo, tienes que ser concreta tu respuesta. Tampoco es que me vas a escribir algo cortico, pero algo que tenga coherencia, relevancia y sea sintetizado. ¿Sí? Ok, comiencen a trabajar. Dicen, Dígame. en las 5, yo me quedé, solo me faltaba algo para escribir y me quedé en uno democrático. Y uno capitalista. Ya, gracias. Dime, Dana. ¿Puede repetir las 6? Es que no la escuché muy bien. No te escucho. ¿Cómo? Que si puede repetir las 6 porque no la escuché muy bien. ¿Qué diferencias hay entre un régimen comunista, uno democrático y uno capitalista? Sí, Bianca, sí. Las 6. Y las 6, profe. Profe, es a las 5. Sí, es a las 5 la que dice. Ah, la 6 es, ¿quiénes son los precursores del comunismo? Gracias. Y la 7, ¿qué es el capitalismo? Dime, Alan. ¿Qué es que buscar en el Google o en el Sí, hijo, sí. Dime, Leonel. libro? Le iba a preguntar si todito estaba en la web o también en el libro. Sí, puede buscar en la web, puede buscar en la web para complementar. Dime, Rodovaldo. Quería preguntar que si en algunas preguntas, ya que como en lo demás que usted no manda a investigar, no dice que resumamos lo que hay en el libro, un par de preguntas como qué es una guerra mundial, que creo que están fáciles, si podríamos decirlo con nuestras propias palabras. Pero primero tiene que leer qué es una guerra mundial y después lo sintetiza con sus propias palabras, no hay ningún Leer, problema. investigar y todo eso. Exacto. Perfecto, claro que sí. Muchas gracias, profe. Listo, comiencen, por favor.
Ala, ¿qué pasó con tu cámara? Dicen es que yo uso en el teléfono, pues cuando busco se me Ah, apaga. ok, perfecto.
Dime, Israel. Profe, le quería preguntar que cuando tenemos que buscar la pregunta, tenemos que, porque normalmente, como por ejemplo la segunda, no solo creo que aquí ha pasado solo aquí en Ecuador, entonces hay que poner qué es una revolución comunista y al ladito Ecuador para que aparezca lo que es. Claro. Ya que sale la revolución comunista china en vez de una revolución.